Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Por Zygmunt Bauman. Página 9 a 14. Parte 1. Capítulo 1. El significado del trabajo. Sección 2. ¿Cómo se logró que la gente trabajara? John Stuart Mill se quejaba de buscar en vano, entre las clases obreras en general, el legítimo orgullo de brindar un buen trabajo a cambio de una buena remuneración. La única aspiración que encontraba era, en la mayoría de los casos, la de recibir mucho y devolver la menor cantidad de servicios posibles. Stuart Mill se lamentaba, en realidad, por la conversión demasiado rápida de los antiguos artesanos, ya obreros, a la racionalidad del mercado desprovista de emoción y regida por la relación costo-beneficio, y por el rápido abandono de los últimos instintos premodernos que establecían un profundo compromiso del trabajador con su trabajo. En ese contexto y paradójicamente la apelación a la ética del trabajo ocultaba el primitivo impulso de apartar a los obreros de la racionalidad del mercado, que parecía ejercer un efecto nocivo sobre la dedicación a sus tareas. Bajo la ética del trabajo se promovía una ética de la disciplina, ya no importaban el orgullo o el honor, el sentido o la finalidad. El obrero debía trabajar con todas sus fuerzas, día tras día y hora tras hora, aunque no viera el motivo de ese esfuerzo o fuera incapaz de vislumbrar su sentido último. El problema central que enfrentaban los pioneros de la modernización era la necesidad de obligar a la gente, acostumbrada a darle sentido a su trabajo a través de sus propias metas, mientras retenía el control de las tareas necesarias para hacerlo, a volcar su habilidad y su esfuerzo en el cumplimiento de tareas que otros le imponían y controlaban, que carecían de sentido para ella. La solución al problema fue la puesta en marcha de una instrucción mecánica dirigida a habituar a los obreros a obedecer sin pensar, al tiempo que se los privaba del orgullo del trabajo bien hecho y se los obligaba a cumplir tareas cuyo sentido se les escapaba. Nota. En 1990, en la fábrica donde empecé mi dedicación profesional, la idea era, que se contrataban manos y no cerebro. De ese modo, diseñaron operaciones donde los obreros, estaban obligados a usar las dos manos, y rendir lo máximo. Si un obrero necesitaba ir al sanitario, ese tiempo se consideraba tiempo muerto. Y como la obra de mano era tan barata, se les obligaba a trabajar tiempo extra, incluso, acudir los domingos a cumplir con las demandas productivas. Como comenta Werner Sombart, el nuevo régimen fabril necesitaba solo partes de seres humanos, pequeños engranajes sin alma integrados a un mecanismo más complejo. Se estaba librando una batalla contra las demás partes humanas, ya inútiles, intereses y ambiciones carentes de importancia para el esfuerzo productivo, que interferían innecesariamente con las que participaban de la producción. La imposición de la ética del trabajo implicaba la renuncia a la libertad. El verdadero sentido que las prédicas morales presentadas como ética del trabajo tenían para las víctimas de aquella cruzada fue vívidamente retratado en la descripción efectuada por un pequeño industrial anónimo, formulada en 1806. Hallé que los hombres sentían un gran disgusto hacia cualquier regularidad de horarios o de hábitos. Estaban sumamente descontentos porque no podían salir y entrar como querían, ni tener el descanso que deseaban, ni continuar del modo como lo habían hecho en el pasado, después de las horas de trabajo. Además eran blanco de observaciones malintencionadas por parte de otros obreros. Hasta tal punto llegaron a manifestar su desacuerdo con la totalidad del sistema, que me vi obligado a disolverlo. En la práctica, la cruzada por la ética del trabajo era la batalla por imponer el control y la subordinación. Se trataba de una lucha por el poder en todo, salvo en el nombre, una batalla para obligar a los trabajadores a aceptar, en homenaje a la ética y la nobleza del trabajo, una vida que ni era noble ni se ajustaba a sus propios principios de moral. La cruzada tenía por objeto, también, separar lo que la gente hacía de lo que consideraba digno de ser hecho, de lo que tenía sentido hacer, separar el trabajo mismo de cualquier objetivo tangible y comprensible.
Si se la hubiera llegado a incorporar totalmente a la lógica de la vida, la ética del trabajo habría reemplazado a las demás actividades humanas, como reflexionar, evaluar, elegir y proponerse fines, limitándose a cumplir con las formalidades. Pero no estaba en cada uno dictaminar a qué ritmo esas formalidades se cumplirían. Con razón, los críticos de la promisoria e incipiente modernidad, en nombre de lo que consideraban auténticos valores humanos, manifestaban su apoyo al derecho a la holgazanería. De haberse impuesto la ética del trabajo habría separado también el esfuerzo productivo de las necesidades humanas. Por primera vez en la historia, se habría dado prioridad a lo que se puede hacer por encima de lo que es necesario hacer. La satisfacción de las necesidades habría dejado de regir la lógica del esfuerzo productivo y, lo que es más importante, sus límites, habría hecho posible la moderna paradoja del crecimiento para el crecimiento mismo. Un resultado de la introducción de maquinaria y de la organización del trabajo en gran escala es el sometimiento de los obreros a una mortal rutina mecánica y administrativa. En algunos de los sistemas de producción anteriores, se les concedía a los trabajadores la oportunidad de expresar su personalidad en el trabajo, a veces, incluso, que daba lugar para manifestaciones artísticas, y el artesano obtenía placer de su trabajo. El autor anónimo de An Authentic Account of the Riots of Birmingham, año 1799, libro titulado Un relato auténtico de los motines de Birmingham, explica la participación de los obreros en los disturbios diciendo que la naturaleza de su trabajo era tal que solo se les enseña a actuar, no a pensar. Según el conmovedor resumen de J.L. y Barbara Ammons, los únicos valores que las clases altas le permitían a la clase trabajadora eran los mismos que los propietarios de esclavos apreciaban en un esclavo. El trabajador debía ser diligente y atento, no pensar en forma autónoma, deberle adhesión y lealtad solo a su patrón, reconocer que el lugar que le correspondía en la economía del Estado era el mismo que el de un esclavo en la economía de la plantación azucarera. Es que las virtudes que admiramos en un hombre son defectos en un esclavo. Por cierto que, en el coro de los llamados a someterse, dócilmente y sin pensarlo, al ritmo impersonal, inhumano y mecánico del trabajo de la fábrica, había una curiosa mezcla entre la mentalidad preindustrial y antimoderna de la economía esclavista y la nueva y audaz visión del mundo maravilloso, milagrosamente abundante, que una vez rotas las cadenas de la tradición surgiría como resultado de la invención humana, y ante todo del dominio humano sobre la naturaleza. Como observa Wolf Lepenies, desde fines del siglo XVII el lenguaje utilizado para referirse a la naturaleza, es decir, a todo lo creado por intervención divina, lo dado, no procesado ni tocado por la razón y la capacidad humanas, estaba saturado de conceptos y metáforas militares. Francis Bacon no deja nada librado a la imaginación. La naturaleza debía ser conquistada y obligada a trabajar duro para servir, mejor que cuando se la dejaba en libertad, a los intereses y el bienestar humanos. Descartes compara el progreso de la razón con una serie de batallas victoriosas libradas contra la naturaleza. Diderot convocó a teóricos y prácticos a unirse en nombre de la conquista y el sometimiento de la naturaleza. Karl Marx definió el progreso histórico como la irrefrenable marcha hacia el dominio total de la naturaleza por el hombre. A pesar de sus diferencias en otros temas, los pensadores mencionados no difieren en esto de Claude Saint-Simon a Auguste Comandante. Una vez explicitado el fin último, el único valor que se le reconocía a los emprendimientos prácticos era el de acortar la distancia que todavía separaba a la gente del triunfo final sobre la naturaleza. La validez de otros criterios podía ser discutida con éxito y, poco a poco, anulada. Entre los criterios de evaluación gradualmente descartados, la piedad, la compasión y la asistencia estuvieron en primer plano. La piedad por las víctimas debilitaba la resolución, la compasión hacía más lento el ritmo de los cambios, todo cuanto detenía o demoraba la marcha hacia el progreso dejaba de ser moral. Por otro lado, lo que contribuyera a la victoria final sobre la naturaleza era bueno y resultaba, en última instancia, ético, porque servía, en el largo plazo, al progreso de la humanidad.
la defensa que el artesano hacía de sus tradicionales derechos, la resistencia opuesta por los pobres de la era preindustrial al régimen efectivo y eficiente del trabajo mecanizado, eran un obstáculo más entre los muchos que la naturaleza, en su desconcierto, oponía en el camino del progreso para demorar su inminente derrota. Esa resistencia debía ser vencida con tan poco remordimiento como habían sido ya quebradas, desenmascaradas y anuladas otras estratagemas de la naturaleza. Las figuras rectoras del magnífico mundo que habría de construirse sobre la base del ingenio y la habilidad de los hombres, ante todo, de los diseñadores de máquinas y de los pioneros en su utilización, no dudaban de que los auténticos portadores del progreso eran las mentes creadoras de los inventores. James Watt sostuvo en 1785 que los demás hombres cuyo esfuerzo físico era necesario para dar cuerpo a las ideas de los inventores, debían ser considerados solo como fuerzas mecánicas en acción. Apenas deben utilizar el razonamiento. Nota de TV. Un ingeniero japonés, decía que los operadores no debían siquiera intentar pensar, ya que las máquinas solo necesitan de ellos para ser operadas, pero que en realidad, las máquinas hacían un trabajo superior a lo que un operador jamás podría hacer. Mientras tanto, Richard Arkwright se quejaba de que era difícil educar a los seres humanos para que renunciaran a sus desordenados e ineficientes hábitos de trabajo, para identificarse con la invariable regularidad de las máquinas automáticas. Esas máquinas solo podían funcionar correctamente si eran vigiladas en forma constante, y la idea de pasar 10 o más horas por día encerrados en una fábrica, mirando una máquina no les hacía gracia alguna a esos hombres y mujeres llegados del campo. La resistencia a sumarse al esfuerzo combinado de la humanidad era, en sí misma, la tan mencionada prueba que demostraba la relajación moral de los pobres y, al mismo tiempo, la virtud inherente a la disciplina implacable, estricta y rígida de la fábrica. La tarea de lograr que los pobres y los voluntariamente ociosos se pusieran a trabajar no era solo económica, era también moral. Las opiniones ilustradas del momento, aunque difirieran en otros aspectos, no discutían este punto. La Blackwood Magazine escribió que la influencia del patrón sobre los hombres es, de por sí, un paso adelante hacia el progreso moral, mientras que la Edinburgh Review comentaba ácidamente sobre la cruzada cultural que se estaba llevando a cabo. Los nuevos programas de beneficencia no están concebidos en el espíritu de la caridad. Se celebra su advenimiento como el comienzo de un nuevo orden moral, en el cual los poseedores de propiedades retomaran su lugar como paternales guardianes de los menos afortunados. Para acabar, no con la pobreza, esto ni siquiera parece deseable, sino con las formas más abyectas del vicio, la indigencia y la miseria física. P. Gaskell, el escritor y activista social que pasó a la historia como uno de los amigos más filantrópicos, afectuosos y compasivos de los pobres, pensaba que, a pesar de todo, los objetos de su compasión, los obreros, apenas se diferenciaban, en sus cualidades esenciales, de un niño salvaje sin educación, y que precisaban de otras personas más maduras que vigilaran sus movimientos y asumieran la responsabilidad de sus actos. Quienes contribuían a la opinión ilustrada de la época coincidían en que los trabajadores manuales no estaban en condiciones de regir su propia vida. Como los niños caprichosos o inocentes, no podían controlarse ni distinguir entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que los beneficiaban y las que les hacían daño. Menos aún eran capaces de prever qué cosas, a la larga, resultarían en su propio provecho. Solo eran materia prima humana en condiciones de ser procesada para recibir la forma correcta, muy probablemente, y al menos por largo tiempo, serían víctimas del cambio social, los objetos, no los sujetos, de la transformación racional de la sociedad que estaban haciendo. La ética del trabajo era uno de los ejes de ese amplísimo programa moral y educativo, y las tareas asignadas, tanto a los hombres de pensamiento como a los de acción, formaban el núcleo de lo que más tarde se llamó entre los panegiristas de los nuevos cambios, el proceso civilizador. Como los demás, conjuntos de preceptos para una conducta recta, decente y meritoria.
La ética del trabajo era al mismo tiempo una visión constructiva y la fórmula para lograr un trabajo demoledor. Negaba legitimidad a las costumbres, preferencias o deseos de los destinatarios de semejante cruzada. Fijaba las pautas para una conducta correcta, pero ante todo, echaba un manto de sospecha sobre todo lo que pudiera haber hecho, antes de su sometimiento a las nuevas reglas, la gente destinada a esa transformación. No confiaba en las inclinaciones de esas personas libres para actuar como quisieran y abandonadas a sus caprichos y preferencias, morirían de hambre antes que realizar un esfuerzo, se revolcarían en la inmundicia antes que trabajar para su autosuperación, antepondrían una diversión momentánea y efímera a una felicidad segura pero todavía lejana. En general, preferirían no hacer nada antes que trabajar. Esos impulsos, incontrolados y viciosos, eran parte de la tradición que la incipiente industria debía enfrentar, combatir y finalmente exterminar. Tal como iba a señalarlo Max Weber, en el acertado resumen de Michael Rose, la ética del trabajo, al considerar la tarea ya realizada, equivalía a un ataque contra el tradicionalismo de los trabajadores comunes, quienes habían actuado guiados por una visión rígida de sus necesidades materiales, que los llevaba a preferir el ocio y dejar pasar las oportunidades de aumentar sus ingresos trabajando más o durante más tiempo. El tradicionalismo era menospreciado. Por cierto que, para los pioneros del nuevo y atrevido mundo de la modernidad, tradición era mala palabra. Simbolizaba las tendencias moralmente vergonzosas y condenables contra las que se alzaba la ética del trabajo, las inclinaciones de los individuos rutinarios que se conformaban con lo que tenían ayer, se negaban a obtener más e ignoraban lo mejor si, para lograrlo, debían hacer un esfuerzo adicional. De hecho, se negaban a entregarse a un régimen extraño, violento, cruel, desalentador e incomprensible. En la guerra contra el tradicionalismo de los pobres anteriores a la época industrial, los enemigos declarados de la ética del trabajo eran, ostensiblemente, la modestia de las necesidades de esos hombres y la mediocridad de sus deseos. Se libraron verdaderas batallas, las más feroces y despiadadas, contra la resistencia de esa mano de obra potencial a sufrir los dolores y la falta de dignidad de un régimen de trabajo que no deseaba ni entendía y que, por su propia voluntad, jamás habría elegido. Página 14.